En primer lugar, el tema es el aprendizaje pastoral, conocimiento del Señor. ¿Sí? Nosotros pensamos aprendizaje y pastoral. ¿Qué es un aprendizaje? Y acá les pido por favor que intentemos hacer interactivo, si no nos vamos a morir todos, porque faltan 2 horas. Después compartir un minutito, abrimos pantalla. ¿Qué es un aprendizaje? No es prueba esto, o sea que tienen cualquier cosa. ¿Qué es aprender? ¿Qué es un aprendizaje? Incorporar algo a mi ser, a mi persona, una incorporación interna. Es una incorporación. La adquisición de saberes, de conocimientos. Adquisición de saberes. Remover algo o más de una parte de mi estructura e incorporar e integrar eso nuevo. Que bueno, remover mi propia estructura, pues yo ya tengo un formateo, ¿no? Y es incorporar algo nuevo que me enriquece. Muy bueno, Mónica. La experiencia. Esa experiencia, ¿sí? Un aprendizaje es eso, pensar en tu materia. O sea, los chicos aprenden qué cosa de tu materia. Incorporan algo, eso es un aprendizaje. No es simplemente repetir de memoria, no, incorporar algo. ¿Sí? Es un saber. Un saber significa tener gusto, es decir, sabor. Eso es saber. Por otro lado, me desestructura. Todos tenemos una estructura, pero digamos, todo nuevo es como que es un terremoto y viene una nueva juego de fuerza, digamos, ¿no es cierto?, con esto nuevo que he aprendido. Por ejemplo, vos aprendiste en Caperucita Roja que el lobo es malo y es peligroso. ¿Sí? Aprendimos esto. Incorporamos entonces, bueno, se me desestructura mi confianza básica de niño, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, lo que vos enseñás se incorpora. Y después es experiencia, parte del aprendizaje, parte de la experiencia. ¿Sí? Realmente lo que aprendemos, entre comillas, solo con la cabeza, pero no tenemos experiencia o no conectamos con nuestra propia experiencia, no es aprendizaje. ¿No? Segunda pregunta, aprendizaje pastoral. ¿Qué es pastoral? Poder de síntesis. Es reflexionar sobre lo que hemos compartido acerca de este aprendizaje y conocimiento. Yo después se los comparto a los directivos y los directivos se los comparten a ustedes. De todos modos lo vamos a colgar en los próximos días en la página de Educación ARU. Y sobre lo compartido, tratar de escribir cómo aprenden mis alumnos a conocer al Señor. Una reflexión más personal, cómo puedo mejorar mi práctica, lo que hago todos los días en el aula, etcétera, para que favorezca a mis alumnos la apropiación del aprendizaje y conocimiento del Señor. Acá les hago un paréntesis. Una chica de ahí, de este grupo de posadas, hablando del aprendizaje, del conocimiento del Señor, decía que hay personas, testigos, que son facilitadores del conocimiento del Señor. Es decir, que se hacen fumable la persona de Jesús. Pero hay otras personas, situaciones que son obstáculos al conocimiento del Señor. Lamentablemente muchas veces los curas, muchas veces gracias a Dios, y gracias a Dios solamente nos permite ser facilitadores del conocimiento del Señor, pero a veces con mi viento norte obstaculizo, es decir, yo tengo pánico que el día que me presenten ahí en la tumba aparezca una fila de gente que me diga, mira, este tipo fue un gran, por respeto a usted no voy a decir, digamos, ¿no? Pero me jodió la vida. O sea, era cura y realmente para mí fue un obstáculo conocerte a vos, Jesús, porque Leonardo hizo o vivió tal cosa o tal otra, digamos, ¿no? Entonces, por eso es la pregunta porque favorezca. ¿Cómo puedo mejorar mi práctica? No solamente mi actitud, mi ser testigo, sino también lo que propongo que hago, digamos. Y creo que, miren qué alegría, es la última. Así es. Repaso brevísimo. Conocimiento del Señor es un aprendizaje que queremos que todos los que vivan en nuestros colegios pueda facilitarse la adquisición de ese aprendizaje que te dé desestructura y te vuelve a enriquecer en una estructura más rica. Ese aprendizaje pastoral convive con otros 2 grandes aprendizajes que son el discernimiento y el compromiso con el prójimo. Tener experiencia de Dios nos lleva a vivir lo que es el ser para los demás, estar formateado para los demás. Después, hemos visto que según el paradigma pedagógico ignaciano, el conocimiento del Señor se da por contexto, en un contexto que nos enseña quién es Jesús,
nosotros lo hemos experimentado, hemos aprendido por contexto los primeros, pero también se da por una experiencia significativa en nuestras vidas, o muchas experiencias, mejor dicho, ¿no? Está en nuestros colegios, en tu aula, o en la pastoral, generar esas experiencias que sean significativas para conocer a Jesús. Contexto, experiencia, reflexión. En tu aula tenés que trabajar por hacer la síntesis entre la fe y la cultura. Vos sos una persona de fe, no te me tires abajo, y sos una persona creadora de cultura. Síntesis, lo que vivo, soy testigo en lo que transmito de cultura y enseño. La cultura que tengo que transmitir, que pasar la herencia, como decía Marcelo Pietro, esa cultura tiene que ser evangélica. Cuarto, el contexto, la experiencia, la reflexión, todo es para arremangarse la acción. Es decir, para dejarme transformar, que es una gran acción, la acción más heroica que hay, dejarme transformar, y para transformar a los demás. Y todo eso se evalúa. ¿Para qué? Para tomar mayor conciencia y mejorar, digamos, ¿no es cierto?, mi disponibilidad a conocer al Señor. Me parece con la misión que cada uno tenemos, que creemos que el Señor nos encomienda, el aprendizaje pastoral. Ir descubriendo o redescubriendo, porque va cambiando a lo largo de la vida, cuál es esa misión, qué es lo que lo tiene preparado el Señor. La propia misión. Bien, bien, bien. ¿Qué más es pastoral? Debe ser un aprendizaje que transforma a las personas. Es un relacionamiento de las personas. Transforma a las personas. Ahí dijo Melina en el chat, es comunidad. No hay pastoral sin comunidad. O sea, este aprendizaje pastoral, buena, es acompañar y guiar. Servicio, compartir. Servicio, compartir. Valores puede ser también, transmitir valores humanitarios. Sí, valores. Cuidar de las personas que nos encomiendan. Cuidado, guiar, dejarse cuidar, todo eso es pastoral. Bueno, todo esto tiene que ver, es tener presente al otro. Bien, 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 bien. Todo esto tiene que ver con lo que es el aprendizaje pastoral, ¿sí? Y el aprendizaje que hoy vamos a charlar, de esos aprendizajes pastorales, es decir, de estos saberes que incorporamos, que nos desestructuran y o nos vuelven a reestructurar enriqueciéndonos, ¿sí? Que son parte de la experiencia, conectan con nuestra propia misión. Por eso yo les digo, tratemos de disfrutar estos momentos como un rato de oración, digamos, ¿no? Y donde uno pueda, mira vos, esto me pasó a mí, digamos, ¿no? Este aprendizaje transforma a mi persona, esto que desestructura y vuelve a reestructurar, digamos, ¿no? Y pastoral implica todo esto de el contacto de la comunidad, del acompañar, de mirar al otro, de tenerlo presente, de amar al otro, ¿sí? Como ustedes hacen, digamos, con el curso, ¿no? Bien. Conocimiento del Señor es lo que vamos a tratar de ver. Nosotros, a ver si quiere pasar acá, ahí está. En Rausi, como les comentaba, en el Consejo Pastoral, que nos reunimos una vez al año, hemos definido estos 3 aprendizajes. Conocimiento del Señor, entre paréntesis lo vamos a tratar este año, ligado a la cristología. Discernimiento, que lo vamos a tratar el año que viene. Y compromiso, que lo vamos a tratar en el 23, ya tengo que reconfigurarnos, ¿no? Con toda la parte de eclesiología y todo eso. Conocimiento del Señor habla del amor a Dios. Es decir, ¿qué es conocer a Jesús? ¿Te acordás que San Ignacio dice conocer para más, amar, y para que amando más, pueda más seguirlo, ¿no? Entonces, el conocimiento del Señor es el conocimiento de una persona. El Señor es una persona, verdadero Dios, verdadero hombre también, y como cualquiera de nosotros. ¿Cómo te conoces vos con tu compañero de trabajo? ¿Cómo te has conocido con tu partner? ¿Cómo te has conocido con tu propia familia? Estando. Y eso es el conocimiento del Señor. Nosotros soñamos que toda la gente que pise nuestras comunidades, adultos, pequeños, docentes, padres, personal, chicos, puedan encontrar en nuestros colegios un espacio donde compartir con Jesús. Así de sencillito. Eso desearíamos que ninguna persona que pase por nuestros colegios pueda decir, mira, el colegio no me ayudó en nada a conocer a Jesús. Podemos darle vuelta y podemos ser obstáculos también para conocer a Jesús, pero ahí estamos. El segundo aprendizaje, gran aprendizaje es el compromiso, que va con amor al prójimo, ¿sí? Fíjense, si realmente conocemos a Jesús, Jesús nos va a mandar al prójimo. Lo que hiciste con los pequeños, conmigo lo hiciste, ¿te acordás? Pues yo tuve hambre y vos me diste de comer.
ustedes que estuvieron haciendo campañas y etcétera, y acompañando a gente, familias, chicos en la pandemia, lo que vos hiciste con este pequeño, Jesús dice conmigo lo hiciste. El amor de Jesús, el conocimiento de Jesús, siempre nos manda al prójimo. Dice San Juan, el que dice que ama a Dios, pero odia a su prójimo, miente. Porque el que ama a Dios, ama al prójimo. El amor es un solo paquete que se reparte a todos lados. El compromiso es, nosotros desearíamos que toda la gente que pasa por nuestros colegios salgan con un corazón y una estructura más formateada para ser con y para los demás. Ser social, ser comunidad, ser iglesia, ser fratelli tutti, todos hermanos, ¿sí? Y el discernimiento es el aprendizaje gosme, es decir, la bisagra entre el conocimiento de Dios y el conocimiento del prójimo. Yo rezo y en el discernimiento veo a dónde Dios me manda a comprometerme. ¿Sí? Bien, pasamos una. En el paradigma pedagógico ignaciano, que tiene estos momentos, contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, no es que primero se empieza por uno, después se pasa al otro, después de que termina este pasa, no. Son todos momentos que en tu aula, en tu clase, en todas las actividades del colegio se dan como en simultáneo, a veces con un mayor énfasis en uno en otro. El conocimiento del Señor tiene que ver más con la experiencia y la reflexión, como lo vamos a ver. El compromiso tiene que ver más con la acción, no solo, pero tiene que ver más con la acción, y el discernimiento tiene que ver más con la evaluación. Una preguntita. Ahora una pregunta para vos, que vas a tener 2 minutos de reloj de silencio para pensar, escribir si querés, y después la comentamos. Podemos afirmar que sí conocemos al Señor. Yo digo, Leonardo conoce al Señor. Y al mismo tiempo decir con verdad, Leonardo no conoce al Señor. Es decir, vos conocés a Jesús, podrías decir que sí, y también podés decir, no conozco a Jesús. Segunda pregunta, identificar los pasos de mi recorrido de conocimiento del Señor, cómo fui creciendo. ¿Sí? Entonces, 2 minutitos, pensar, conozco, no conozco, ¿por qué podemos afirmar eso? Y después, ¿cómo conocí en mi vida a Jesús? 2 minutos de silencio en honor a los caídos, pensamos, escribimos. Muy bien, micrófono abierto, no hace falta levantar la mano, hable nomás. ¿Por qué podemos decir, conozco a Jesús? ¿Por qué podemos decir que no conozco a Jesús? Yo puse que no conozco a Jesús porque no lo conozco así personalmente como viendo una imagen a ustedes personalmente. Pero conozco a Jesús en la oración y en los hechos que realizó en las Biblias. Ahí yo puedo imaginarme conocer a Jesús. Excelente. Chicas, tengo que hablar. Vale, con fe, Pedro. No, yo creo que conocemos a Jesús porque todos de alguna manera tenemos alguna experiencia de Dios, ¿no? En ejercicios espirituales, en el trabajo con el prójimo, en nuestro trabajo de aula, tenemos experiencia de Dios. Y no conocemos, o yo no lo conozco, porque es tan inmenso e inconmensurable, es infinito el Señor,
que no llegamos o no llego a conocerlo en su totalidad. Excelente. Yo creo que lo conozco en tanto la comunión con el pastor, ¿no? Entrar en comunión con él en la oración, en los ejercicios, en todas las experiencias que uno puede tener una verdadera conexión con el Señor, ¿no? Cuando también hacemos retiros, cuando compartimos charlas como esta, por ejemplo, lo vamos redescubriendo y nos va hablando y nos va pidiendo y nos va abriendo otras siempre nos pide, ¿no? Yo creo que siempre el Señor, cuando nosotros nos abrimos y estamos con los oídos abiertos, lo escuchamos y nos pide. Y creo que a veces siento que no, en cuanto a veces en una desolación, o estar distraído, o no estar atento a estos momentos que por ahí el trajín de los pasos de continuidad de la vida te da que estás a oídos cerrados, ¿no? Yo creo que ahí me escucha, ¿no? A veces no lo sentimos. Yo creo que cuando estamos en comunión se siente. Está bueno que hay momentos que uno tiene mayor conocimiento, otros momentos que tiene mayor chequeada. Muy bueno los comentarios, conozco a Jesús en mi oración y mi fe, pero también en el otro. Es un gran paso reconocer a Jesús en el otro, ¿no? Una gracia enorme. La fe me hace conocer a Jesús aunque no lo conozca en carne y hueso, por la fe. ¿Sí? Un poco lo que decía, ya me olvidé primero que Antonio, me parece. Conozco a Jesús y lo veo en las miradas de los niños, en las acciones desinteresadas de personas que se acercan a darte una mano. Muy lindo, en los gestos de la gente, ¿no? El conocer va ampliándose y redescubriéndose, por ejemplo, mediante las acciones directas, en particular de mis padres, compañeros, familias. Va ampliándose y redescubriéndose. Eso me parece realmente muy, muy importante, digamos, ¿cierto? O sea, hay todo un proceso que ahora les hago una preguntita. No conozco al Señor cara a cara, pero sí lo reconozco en el amor en su mirada, que me lanzó primero antes que yo a Él. Luego de eso puedo decir que a partir de vivencias fuertes me he dado cuenta de su fuerte presencia en mi vida y la de otras. Muy bueno, vivencia fuerte, vamos a rescatar eso. Nunca termino de conocerlo. Dios es inagotable. Por eso podemos decir no lo conozco, porque es como tu materia, es inagotable, digamos, ¿cierto? Es decir, siempre encontrar un filoncito nuevo de cosa linda, ¿no? Yo creo que el conocimiento del Señor comienza en el bautismo y se amplía en cada sacramento. Exactamente. Fíjense, es muy importante esto. Ustedes dicen, no lo conozco y sí lo conozco, y que hay un proceso, digamos, ¿cierto? Hay un proceso de conocimiento del Señor. No sé si alcanzaste a pensar recién, pero pensá un segundito. Tu vida propia, ¿cómo comenzó el conocimiento de Jesús? Y si tuvo algún hito importante. Compartimos 2 o 3 muy brevísimamente. Muy brevemente, perdón. Leonardo, en mi caso, mi madre. Mi madre llevándome a Santa Rita a la misa. En mi caso, por ejemplo, la certeza de la vocación docente. Aun cuando en las esperanzas familiares había otros caminos, pero la firmeza de la vocación docente. Es presencia de Dios en ese caso. Buen día. En mi caso fue desde la cuna, familia, con padres comprometidos en el movimiento familiar cristiano, principalmente de Mar del Plata, así que fue desde el inicio de la vida, de mi vida. Gracias, Pablo. ¿Ahí alguien no escuchó la pregunta? En mi caso, desde... Dale, Sebastián. Dale, Sebastián. En mi caso, desde el principio de la familia, con las oraciones, y en segundo lugar, con mis catequistas, y en el centro juvenil, siempre fui conociéndolo. Creo, como muchos dijeron, que nunca terminamos de conocerlo, que su amor es infinito, y que siempre vamos a aprender un poco más, y que eso es lo bueno que tiene. Bien. No sé. En mi caso, también, como creo que a todos y a todas, la familia, ¿no? El catecismo, la escuela, pero en eso yo me detengo, ¿no? Y pienso como los discípulos de Emaús, que hasta no tener un hito, ¿no? Como bien mencionabas vos, o una experiencia fuerte, que en mi caso fue Boquerón y un camino javeriano por allá el 2012, el camino javeriano y Boquerón en el 2013, no pude reconocerlo verdaderamente y sentirlo. Sí, desde chica, bueno, mi familia, la escuela, pero sentirlo y sentir así fuerte su presencia a partir de esas experiencias. Excelente, Camila, parece que está todo preparado, porque, fíjense, todos han rescatado, digamos, el hecho de, bueno, que nacen en una familia católica, los abuelos, la parroquia, la escuela, es decir, hay como una historia, un contexto, hay una cultura. Nosotros hemos tenido la gracia de una cultura religiosa, ¿sí? Los que son ahí del barrio también tienen una cultura de muchos años de parroquia, de fe, donde se ha tratado de impulsar
de dar espacio a la religiosidad popular y todo eso. Ahí conocemos a Jesús. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era chiquito, era tirarle besitos a la Virgen. ¿Y vos conocías a la Virgen? Sí, claro, claro. A veces me da nostalgia de cómo la conocía con tanta ternura, digamos, ¿no? Y uno empieza con ese contexto. Qué lindo lo que rescataron de los abuelos. Y el Papa insiste mucho en el acervo moral y religioso de los abuelos, digamos, porque ya tienen años de sabiduría de haber tenido muchas de esas experiencias fuertes que fueron consolidando la fe. Todos tuvimos un conocimiento así, pero como dice Camila, y algunos de ustedes también lo insinuaron, uno tiene después experiencias fuertes. ¿Sí? ¿Te acordás de aquel campamento donde vos sentiste a Jesús? ¿O te acordás de aquella procesión? ¿O te acordás de aquel retiro, de aquel ejercicio espiritual? Allí hay cosas fuertes, ¿no? Entonces, fíjense, sería como para rescatar y evaluar un poco la propia historia. ¿Cuál fue mi contexto que me ayudó a conocer a Jesús, que me facilitó conocerlo? ¿Y cuáles fueron mis hitos? La descubrición, mirá, el delegado de educación. El descubrimiento, que dice Mónica, de mi vocación docente. ¿Sí? Es decir, esos hitos que decir, Dios está acá. Es como que te hacen decir, no lo vi cara a cara, pero sí creo, yo tuve la experiencia. ¿Sí? Con esos momentos fuertes. Seguimos compartiendo pantalla. Identificar los pasos de mi recorrido de conocimiento del Señor, cómo fui creciendo en eso. Bien, fíjense, el conocimiento del Señor tiene, digamos, ¿no es cierto?, como todo aprendizaje ignaciano, o por lo menos un análisis del aprendizaje desde el punto ignaciano, desde el PPI, desde el contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. Ahora vamos a ir, ¿cómo se llama? Un gatito, vamos a buscar un puntero, ahí, puntero láser. Mirá, qué maravilla. Vamos a ir viendo un poco los pasos. Primer paso, el contexto. Fíjense que nosotros nacimos en una ciudad, San Miguel, Santa María, nosotros digo, la mayoría, digamos, ¿cierto? Hemos vivido, o por lo menos hoy estamos ahí adentro. Que tiene una historia, tiene una cultura, y nosotros por esa historia, por ese lugar, por esa cultura, nosotros vamos aprendiendo quién es el Señor. Salí de tu casa, en tu barrio, ¿hay alguna imagen religiosa por ahí que vos hayas visto de chico, de chica? ¿Hay alguna cruz, alguna ermita? En tu casa, por ejemplo, ¿cuál es el cuadrito o el crucifijo que más te representa la presencia de Dios? Y perdón, ¿tuviste una clase que te explicaron? ¿Tuviste un libro que leíste? No, eso es contexto. Es decir, es contexto, uno respira y uno crece con eso. Ustedes rescataron la familia, la parroquia, ha sido, digamos, en la historia muy fuerte la vida del centro juvenil, digamos, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes han tenido la gracia de haberlo vivido, digamos, ¿no es cierto? Esto lo viví y no me lo contaron, podrían decir tranquilamente, ¿no? Muchos de ustedes fueron a los colegios donde también les han hablado de Cristo, etcétera, etcétera. Y en el contexto están los testigos, los testigos. 30 segundos de silencio. Escribí 3 testigos, 3 personas que para vos, ahora te das cuenta que ellos son un ejemplo de fe para vos. ¿Está? ¿Identificaron? Imagino que sí, ¿no? 3 personas y se pueden ampliar. Bueno, esa gente, esos testigos, realmente son personas que hacen a nuestra fe y hacen a nuestro conocimiento del Señor. ¿Sí? Yo conozco a Jesús porque algo de esta persona que yo admiro debe tener algo que ver. ¿Sí? Algo que ver con lo de Jesús. En nuestro colegio, ¿cómo trabajar el tema del contexto? Ahora vamos a nuestra práctica, porque vos sos un agente pastoral, todos acá, nadie zafa de esta. El que está en el colegio, un colegio ignaciano, es un agente pastoral. ¿Cómo contribuís vos al conocimiento del Señor? ¿Sí? En cuanto al contexto, primero de todo te diría esto, ser testigo. Puedo quitarme una preguntita y decir, mi manera de plantarme en la escuela, en el colegio, en el aula, en la sala de profesores, ¿trasluce algo del conocimiento del Señor? ¿Soy testigo de que conozco a Jesús y que creo en Él y que lo amo? No es que tengo que hacer careta ahora, ¿viste? Venir disfrazado con pelo largo, barba y túnica blanca, digamos, ¿no? No se trata de eso.
Se trata simplemente de rescatar la gracia que cada uno tiene y comunicarla, digamos, ¿no? Pero bueno, puedo preguntarme, una pregunta cruel, digamos, ¿cierto? Pero, ¿qué ve la gente en mí? ¿Qué ve la gente en mí que por ahí hace que yo sea fumable? Es decir, que por ahí, bueno, la gente coma algo, digamos, de mi forma de ser, de mi forma de plantarme, o lo que sea. Fíjense, la cultura institucional, yo creo que enseña más esto, por eso la importancia de cómo soy, cómo me planto y cómo trato de ser, porque todos somos arrancado verde, como dicen en Entre Ríos, es decir, nos falta madurar, digamos, un montón. Pero la cultura institucional es lo que más enseña. Vos fíjate, digo, yo no sé, pero calculo que coincidís conmigo, ¿quién ha sido el gran maestro de mi vida? Mi familia, mi casa. Es decir, porque he visto cómo gozan y cómo sufren, cómo se enojan y cómo se desenojan, cómo nos peleamos y cómo nos reconciliamos, cómo nos queremos, cómo pecamos. Todo eso lo aprendí en casa. ¿No te pasa que vas creciendo y te vas dando cuenta que cada vez sos más parecido a tus viejos? En lo bueno y en lo otro. Que por ahí el viento norte que anda circulando por acá arriba es el mismo viento norte de mi viejo, y lo que yo, disculpen, puteaba de adolescente o de niño de mis padres, hoy en día soy insoportablemente igual. La cultura institucional de una escuela también enseña un montón. ¿Y qué es? El ambiente. Es un placer entrar en los colegios y en la sencillez hay orden, desde lo externo. Se pelea porque haya cosas lindas. A ver quién tiene el micrófono por ahí. Ojo, Oscar, que tiene el micrófono abierto. El ambiente externo, digamos, ¿cierto? Te hago una preguntita. ¿Es lo mismo dar clases en un aula desordenada que en un aula ordenada? Los bancos, vamos a poner. No es lo mismo. Es lo mismo que vos vayas vestido de profesor, de profesora, de maestra, maestro, que vestido de casa. Hay que hacer un desfile modelo ni nada por el estilo. Pero el ambiente te dice, me interesás. O sea, para mí es importante esto que estoy por hacer. ¿Sí? Pero el ambiente también habla de la calidad de las relaciones, y sobre todo, es decir, por ejemplo, como yo soy un alumnito de 5 años que entro al colegio y veo que las señas se saludan con un beso y una sonrisa, y que se quieren, y que se ríen, y que son cómplices, y que comparten. ¿Eso se ve? Claro que se ve. No desde acá, sino de algún lado del inconsciente. Eso enseña la calidad de las relaciones, la justicia de las relaciones, que siempre hay que trabajarlas. ¿Sí? Cómo es la posibilidad de la participación, cómo es la posibilidad, digamos, ¿no es cierto?, de que la gente pueda quererse, etc. Y lo que ustedes decían, los valores. A eso le llaman la pedagogía del umbral. ¿Viste lo que es un umbral? Vos entras en una casa y tenés en la puerta como un escalón. El umbral es lo que te permite pasar adentro o quedarte afuera. ¿Sí? Y uno cuando entra en una casa de familia y vos ves que la gente se quiere, qué sé yo, entrás. ¿No te pasó de adolescente, especialmente, o de niño, de sentirte mejor en la casa de un compañerito que en tu propia casa a veces? ¿Sí? Es decir, que éramos hijos postizos de cuántas familias. ¿Sí? ¿Y por qué íbamos a esas familias y no íbamos a otras? Porque en las otras nos mostraban el colmillo, nos hacían sentir que molestábamos, nos hacían sentir que le comíamos la comida, nos hacían sentir mal. Entonces, el umbral de algunas casas te invitan a entrar y el umbral de otras casas te invitan a disparar. Mi colegio, ¿a quién invita? Y el conocimiento del Señor tiene que ver con esto, porque en la cultura institucional, de cuando hay gente que se quiere, que se sonríe, etcétera, etcétera, me están hablando de algo del Señor, digamos. Si hay alguna pregunta, sugerencia, libro de quejas, abra el micrófono y adelante nomás. Contexto. Conocemos a Jesús por nuestra historia, por el contexto, etcétera, etcétera. Pero, como decía Cami, hay experiencias en nuestra vida que son fuertes. Parroquia. ¿Qué me pasó cuando tomé la primera comunión o la confirmación o cuando fui a esa convivencia? ¿Qué me pasó en aquella misa o en aquella procesión? ¿Qué me pasó en aquel retiro espiritual, la misión, en alguna peregrinación?
o también en experiencias existenciales fuertes. O fíjate que me acabo de recibir, o acabo de terminar la secundaria y voy a laburar, y qué sé yo, laburé 2 meses y me echaron. Esa experiencia negativa me sirve para conocer a Jesús, que quizás me hizo rezar como nunca. O, por ejemplo, me acabo de recibir y resulta que viene el director del colegio donde yo estuve y me dice, ¿no querés tomar unas horas acá o allá? Eso me habla de Jesús. O, por ejemplo, me enamoré perdidamente de Gumersinda. Gumersinda es lo más hermoso que hay en el planeta. Y es tan lindo querer que me tiene loco, de acá me tiene. Pero estoy feliz, ese es el tema. Bueno, el enamorarme, estas experiencias fuertes también son parte del conocimiento del Señor. Te hago una preguntita. Todos acá se han enamorado porque creo que son todos seres humanos, ¿no? Enamorarte, ¿te hace comprender más a Dios o no? Segunda pregunta, ¿lo que has sufrido en tu vida, te hace comprender más a Jesús crucificado o no? ¿Te hace comprender más a los Cristos crucificados al lado o no? Las experiencias fuertes son un golpazo, ¿no? Allí yo voy a largar un cachito de tanta charla, les hago una preguntita. ¿Alguien quiere comentar alguna, muy breve, alguna experiencia fuerte que haya dicho, mira, a mí me pasó tal cosa? Sí, yo quiero hacer un comentario. Dale, Graciela. Mi nieto, que hoy tiene 2 años y medio, va a cumplir 3, hace 2 años le diagnosticaron leucemia. Y hubo mucha gente rezando, y creo que el poder de la oración es fundamental, porque de unas a primeras le hicieron los estudios y él no tenía nada. Así que, ¿qué puedo decir? ¿Te hizo creer más en Dios? Sí, ya me había pasado con mi hija cuando nació, que hoy tiene 30 años. Y la verdad que con lo de mi nieto es como que todavía creí más, pero ya cuando fue de mi hija hace 32 años también. Mi hija estuvo en terapia intensiva muy grave. Lindo, gracias Graciela, muy lindo lo compartido realmente. Gracias. ¿Alguna experiencia espiritual fuerte que alguien se anime a compartir? Por ahí medio personal, pero bueno, creo que tenemos un algo de confianza. Buen día. Sí, yo quería contar, a mí me pasó en el secundario, en una convivencia, estando por ahí un poco alejada de Cristo, de la iglesia. Era un momento en el que pasaba en el cuerpo de Jesús, cerca nuestro, y al momento de pasar por delante mío fue algo que no puedo explicar, algo que sentí muy fuerte, que me marcó para siempre, y seguía con esa negación, pero a la vez la necesidad de volver a sentir eso siempre. Y a través de distintos retiros espirituales que realicé, fue como ese enamoramiento de volver a buscar esa experiencia que pude volver a sentir, y la verdad que fueron momentos que me marcaron muchísimo y que, bueno, me marcaron también. Sí. Buenísimo, Karen. Realmente el que lo prueba es como la droga, le gusta. Es decir, está bueno esto de Jesús, porque, bueno, tenés esa experiencia fuerte, como vos tuviste ahí en la convivencia de una vuelta. Eso es insoportable, ¿eh? No sé si lo sabían, pero si yo me voy, me va a buscar, ¿sí? A Tancacha me va a ir a buscar a cualquier lado, pero me va a seguir siempre. Muy lindo, Karen, gracias. ¿Una experiencia más, se animan? Si me permiten. Dale, Pedro. Yo a mis 19 años tuve un accidente automovilístico importante. Yo iba al volante y iba mi familia en el auto. Perdí el conocimiento y en esa pérdida de conocimiento, lo único que recuerdo al abrir los ojos es la imagen de Cristo que me decía que no tenga miedo. De ahí en adelante es como que todo fue más liviano, ¿no? Sentí que él me dijo, estoy con vos. Fue realmente impactante. Lindo. Gracias, Pedro, por animarte a compartirlo. Creo que por lo menos a mí me hace mucho bien. Lo que acaban de compartir los compañeros también es lo mismo. Yo estoy. Es el gran mensaje y el resumen de tener experiencia de Dios. Yo estoy, ¿no? Que es como Dios se nombra en el Antiguo Testamento y Jesús dice, yo soy, ¿no? Muy lindo, gente. Hay experiencias
está bueno lo que conviene por allí, tratar de identificar esos lugares donde Dios me vino a buscar. A veces son lugares físicos, ¿eh? Son lugares, viste, que yo, la puerta del hospital, o mi casa, o mi pieza, o la capilla, o la casa de retiro, o el lugar del accidente. ¿Sí? Es decir, ¿qué lugares yo puedo decir que Jesús ha estado conmigo, ¿no? Y eso hace a conocer al Señor. Te digo, es una pregunta tonta la que hago, pero ¿Pedro conoció más a Jesús después de esa experiencia? Sí. Un tortazo, ¿sí? Pero una experiencia fuerte. Bien, en nuestros colegios, ¿cómo propiciar experiencias de Dios? Como dijo Karen, en lo que son las convivencias, retiros, nosotros tenemos los encuentros con Cristo, que pretenden, digamos, ¿no es cierto?, hacer un encuentro con Cristo. Cuento una anécdota creo que fue en Mendoza, que vinieron los chiquitos del encuentro con Cristo, y la directora preguntó, ¿cómo te fue en el encuentro con Cristo? Lindo, pero no lo encontré. O sea, la chiquita se iba con la idea de que Jesús se le iba a aparecer, digamos, no sé qué idea, pero no lo encontré. Pero bueno, ¿cómo propiciar que nuestros encuentros con Cristo sean encuentros con Cristo, digamos, ¿no? Encuentros ignacianos le llaman en otros lugares, ejercicios espirituales. La oración ignaciana, que muchos de ustedes lo están haciendo en los colegios, es decir, ese espacio de contemplación donde conozco cómo nació Jesús, cómo le avisó el ángel a la mamá que iba a ser la madre, etcétera, etcétera. Son momentos, experiencias que yo genero, digamos, en el colegio para conocer a Jesús. Y el examen ignaciano, donde voy viendo cómo Jesús está presente. Yo estoy con vos, hoy a la mañana estuve con vos en el desayuno, estuve a la mañana cuando llegaste al colegio, estuve a la mañana con tu compañero, cuando te fue mal acá, yo estuve con vos. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí en el colegio, pensá un poquito en tu nivel, tus alumnos, ¿qué experiencias genera el colegio para que puedan conocer más a Jesús? Y hacer otro ejercicio de imaginación. Las bestias que vos tenés adelante, tus alumnos, ¿cómo van conociendo a Jesús? Bien, recién hablamos del contexto, ahora hablamos de la experiencia, y ahora vamos a la tercera, digamos, dimensión de la pedagogía, del paradigma pedagógico ignaciano, que es la reflexión. Vos fijate que cuando, teniendo en cuenta el contexto, se tiene experiencia para un aprendizaje, después hay que reflexionar, digamos, ¿no? Bien, el conocimiento del Señor, ¿dónde se reflexiona? Por supuesto, en un retiro se reflexiona, etcétera, etcétera, en la experiencia se reflexiona. Pero acá vas vos, así, tú te pega la bala en el centro del cráneo, ¿sí? En el aula tenés que propiciar lo que es el conocimiento del Señor. ¿Y cómo se hace? Por esto que tanto escuchamos de hacer la síntesis entre la fe y la cultura. Vos sos una persona de fe. Podés decir, no, yo no creo tanto. Todos tenemos un poquito de fe. Y se nos invita a seguir creciendo en la fe. Y a vivirla, a encarnarla, disfrutar del amor del Señor, del conocimiento del Señor. Pero vos sos una persona que sos un agente de la cultura. Porque estás, digamos, generando cultura. No sé si sabías, digamos, ¿cierto? Que Santa María, la provincia de Buenos Aires, el país de Argentina y el mundo se va a enriquecer porque en tu vida y en tu aula y con una comunidad que van a ser tus alumnos y tus compañeros, estás generando una cultura. De la cultura se vive. Es el modo como uno vive las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la síntesis fe-cultura? Y acá volvé a la imaginación, volvé a tu aula, volvé a tus planificaciones, volvé a la mesa de tu casa donde hacer las correcciones, etcétera, etcétera. La síntesis fe-cultura se hace básicamente en todas las asignaturas y también en la catequesis, ¿sí? Pero, ¿qué parte de la fe meter en mi clase de física, o de educación física, o de lengua, o de lo que fuera? Vamos a proponerles un itinerario de formación con temas. Ahora les voy a explicar un poquito esto. Pero hago un pequeño paréntesis a esto, y voy acá. El aula ignaciana, que nos vamos a capacitar, o sea, todos ustedes tienen conocimiento y van trabajando aspectos de la aula ignaciana, pero a partir del año que viene, durante 3 años, vamos a tratar de ir capacitándonos cada vez más para implementarlo y para poder disfrutar, porque realmente se disfruta lo que es el aula ignaciana. Hay momentitos que son privilegiados para la síntesis fe-cultura y para esto de propiciar el conocimiento del Señor. En la toma de contacto, vos llegás al aula, le decís a los chicos, ¿cómo andan? Buenos días. No decís buenos días, hoy vamos a dar, no. ¿Cómo andan? La toma de contacto en el aula ignaciana es importantísimo, digamos, ¿no? Y es decir,
tratar de medir el termómetro, de medir la temperatura de los chicos. Ahora vamos a tener que medirle para que entren al aula, creo, ¿no? Pero físicamente, pero uno mide la temperatura del clima. ¿Y esa cara, qué te pasó? Carlitos, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienen enojados todos? De un recreo o lo que sea, ¿sí? Es decir, esta toma de contacto es importante. Y desde esa toma de contacto, en contraste a todos los chicos enojados porque se agarraron una piña en el recreo o lo que sea, te da un pie para decir una palabrita. ¿Sí? ¿Les parece cómo se sienten peleados? ¿Sí? ¿Te parece que ganó alguien en la pelea o perdimos todos? ¿Sí? ¿Qué nos enseña Jesús de esto? Etcétera, etcétera. En la reflexión, después de la, digamos, de la experiencia, viene la reflexión, digamos, ¿no es cierto?, sobre lo que uno ha aprendido. En la reflexión es un momento muy bueno para hacer una palabrita, iluminar desde la fe la cultura. La repetición es cuando antes de terminar, digamos, se hace como un resumen de todo lo que se dio, ¿no es cierto? Bueno, también es un momentito importante. Y la evaluación, ya vamos a ver cuando nos toque ahora, digamos, ¿no? Pero es importante y es un espacio muy lindo en la evaluación volver a saborear lo que he vivido, una evaluación de metacognición, pero que también tenga un horizonte de la fe, que ahora lo vamos a intentar ver. Conocimiento del Señor. La reflexión se da en el aula. Tu laburito es crear cultura evangélica, ¿sí? Evangelizar culturizando. Pero les vamos a proponer un itinerario de formación que estamos trabajando y ahora les voy a pedir un poquitito de atención a esta pequeña cosita. Este cuadrito complicado, ¿sí? Esperemos que no lo sea. Nivel inicial, los grados, hasta sexto, séptimo, lo que sea, depende, y los cursos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos, acá pusimos el aprendizaje y conocimiento del Señor, conocer para más amar y seguir, el discernimiento y el compromiso. Esto, discernimiento y compromiso, lo vamos a dejar para la próxima reencarnación, para los próximos años. Quiero comentarles un poquito lo que es el itinerario formativo. El itinerario formativo son focos de aprendizaje o focos teológicos, espirituales, que nos permiten justamente intencionar nuestra formación. Y intencionando esa formación, nosotros vamos a anclar, es la propuesta, toda la actividad del colegio para que los chicos vayan incorporando este aprendizaje que le enriquezca su propia estructura con convicciones que ha tenido San Ignacio y que nos ha pasado con la espiritualidad ignaciana, etcétera, etcétera. Toda la primera parte, hasta segundo o tercer grado, sería insistir en esto de la creación. Dice San Ignacio al inicio de los ejercicios espirituales, el hombre es creado. ¿Qué significa? Que Dios nos crea actualmente, pero que somos creados. ¿Qué significa? Que yo no soy el genio, el centro del universo, no soy Dios, soy una criatura, alguien creado por alguien más grande. Entonces, y que participo de un universo creado, y entonces veo las maravillas y la fragilidad. Es lo que Dios me dio. Dios me dio tanto en la creación. Entonces, ¿cómo centrar en eso? Entonces, que ustedes trabajan en nivel inicial, primer grado, el tema de soy creado, el cuidado, todas esas cuestiones, bueno, se retoma acá. Para un niño que está saliendo del cascarón y los primeros pasos en el colegio es abrirse a la maravilla de lo que es el mundo, etcétera, etcétera. En el segundo ciclo, donde los chicos son ávidos de aprender, es decir, psicológicamente están como así como desesperados por aprender, se les propone el fin del hombre. ¿Sí? Somos creados para Dios. ¿Para qué sos creado? Con aquello de ser con y para los demás, ¿no? Insistir en esto. En los primeros años de secundaria, donde todos en el inicio de la adolescencia tenemos una avidez por definirnos en algo, definir quiénes somos, se propone pedagógicamente presentar buenos modelos, ¿no es cierto? Entonces se pone el modelo de Jesús. Esto se va a proponer en este itinerario formativo, ¿sí? Es decir, soy creado para los demás y al modo de Jesús, los últimos cursos, dar la respuesta, ¿sí? Llamado respuesta. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Ahí sé que en Itatí están trabajando lindo, los otros colegios no los conozco más, pero Itatí sí que está trabajando muy lindo con el proyecto de vida, ¿no? Tratando de orientar todas las cosas. Bueno, es esto acá. ¿Por qué les muestro esto? Porque, vuelvo al anterior, porque la síntesis fe cultura, vos, docente de nivel inicial y de los primeros grados, vas a tener este foco. ¿Cómo podés anclar todo desde el punto del hecho de ser creado? Vos, docente de los primeros cursos de secundaria, vas a tener este foco, el modo de Jesús, ¿sí? El núcleo sapiencial de los ejercicios espirituales, que son
digamos, el llamamiento del reino, las dos banderas, etcétera, etcétera. Son contenidos teológicos, iluminan toda la actividad escolar de un sitio. ¿Cómo te apropiás de esto? Nosotros estamos trabajando todo el año 21, lo vamos a trabajar en el Consejo de Pastoral, en los consejos directivos, ya lo vamos a ir bajando también a todos los docentes. Pero una vez que estén bien especificados, por lo que les acabo de mostrar es un borrador, vamos a proponer espacios de rezar y reflexionar sobre eso. Yo soy un docente de primer grado, entonces tengo que incorporar esto del hombre es creado, ¿sí? Y qué significa la creación, etcétera, etcétera. Segundo, expresando en las planificaciones el modo de hacerlos evidente. Es decir, yo planifico, por ejemplo, no sé, el agua. Creo que es un tema que una vez vi que se dio en primer grado. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el agua con Dios creador y que yo soy criatura, etcétera, etcétera? Tercero, atendiendo los emergentes en cada clase. Por ejemplo, si vienen los chicos y dicen, ah, sí, vi el agua porque ayer vi un perrito que tomaba agua en la cuneta, no sé, digo una tontera, ¿no? Ese emergente hay que tratar de estar atento para que vos, docente, puedas, digamos, ¿no es cierto?, propiciar, digamos, ¿no es cierto?, un momentito de reflexión, una palabrita sobre esto de ser creado. Y después el compartir con los pares, etcétera, etcétera, sirve. Bien. Vamos haciendo un repaso. Conocemos a Jesús del contexto, conocemos a Jesús por experiencias personales, la que contó Pedro, Karen, etcétera. Conocemos a Jesús y propiciamos el conocimiento del Señor por medio de la reflexión en la síntesis fe-cultura, que tiene que ver Jesús con el bien común, que tiene que ver Jesús con el teorema de Arquímedes. Y lo cuarto, la cuarta dimensión, es la acción. Acá hago un pequeño paréntesis. En el paradigma pedagógico ignaciano no es importante ser eruditos. No queremos formar eruditos en los colegios ignacianos. Lo que queremos formar es gente de manos activas, gente laburadora, gente transformadora de sí mismos y de los demás. O sea, ¿para qué está en nuestros colegios? Para formar gente que haga algo, que impacte en buen sentido, digamos, ¿cierto?, en su familia, en su barrio, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento del Señor se traduce en un modo de vivir. Acá les comento, me confieso, y les digo que la estructura de esto acá, el conocimiento del Señor, saben que me lo dieron chicos de 16, 17 años. Me dieron un tallercito, analogías de posadas, y entonces en un momentito que estábamos hablando del conocer a Jesús para más amarlo y más seguirlo, les pregunté cómo conocen a Jesús. Todo lo que les acabo de decir lo robé de ellos. Es impresionante la sabiduría de los chicos, digamos, ¿no? Y una chica dijo esto: conocer a Dios implica una decisión. Compartimos un rato, así no se nos duermen, si no, tengo que llamar a la emergencia para levantar ahí al personal. Te pregunto, ¿qué significa esto de que conocer a Jesús implica tomar una decisión personal? Yo creo que tiene que ver con esto de que Jesús siempre está, siempre nos llama, siempre nos busca, siempre quiere que estemos con Él. El tema es si nosotros lo aceptamos o no. No es que Jesús elige a algunos y a otros no, Él nos elige a todos. No te pone la pistola, invita, te busca. Excelente, Merina. ¿Qué más? Yo creo... Hola, ¿qué tal, Mauro? Yo creo que al escuchar a Jesús y lo que Él nos pide, tenemos la elección de seguirlo, obviamente, y transformarnos en testigos, porque muchas veces decir las cosas, o proclamarlo, o decir, no, me parece que esto es este lado, nos pone en el lugar de testigos, ¿no? Que es precisamente una de las cosas que nos pide, que seamos testigos de su palabra y de todas las experiencias que hemos vivido con Él. Buenísimo. Buenísimo, Mauro. Realmente parece que estamos todos de acuerdo que Jesús por allí nos pide algo y no siempre me gusta, ¿no? Me tiene lleno de coscorrones, digamos. Y después lo otro que vos decís, Mauro, también es muy importante tener, disculpen, la fuerza, el coraje de decir, sí, yo pienso como Jesús, por más que vaya en contra de la corriente, ¿no? Muy bueno. ¿Es una decisión conocer a Jesús? Sí. Yo pienso, si me permiten, Vale. sí, yo pienso en la experiencia, en el caso mío, que está siempre en nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que aprender a leer. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, cada vez que
me subo a un micro con los chicos, los llevo todo el tiempo conmigo y mi confianza hace de que yo sé que vamos a volver sano y salvo, como que uno ya está convencido, ¿no es cierto? Con respecto a la escuela, que los viajes son importantes, son mucha responsabilidad cuidar a tantos chicos, yo pienso que son pequeños momentos que uno sabe que Jesús está con nosotros. Y bueno, somos testigos de eso, todo el tiempo. Lo que pasa es que no, por ahí no nos tomamos el tiempo para leerlo. Pero bueno. Está lindo, está lindo. Tomar la decisión de tomar tiempo para leerlo. ¿Sí? Está lindo. Recién alguien dijo algo lindo, escribió en el chat, lo voy a leer porque voy a mentir siempre. Plasmar en hechos concretos, sencillos, sus palabras y sus enseñanzas. Eso es lo que decía Mauro, creo, ser testigo de sus palabras. Decir las cosas, que a veces hace falta valentía. ¿Y vos de qué te la tirás? ¿Sí? Es decir, ser corajudos para decir lo que realmente estamos convencidos, ¿no? Yo creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de su presencia, pero influye en nuestras acciones. Así es, influye en nuestras acciones. Es una decisión fuerte. Quien pone las manos en el arado no puede mirar para atrás. Implica una fuerte decisión donde la ambigüedad, ni la ambigüedad ni la tibieza tienen cabida. Estamos en el horno, gente. Dale, Patricia. Para mí por ahí también esto es abrazar un poco al Cristo en la historia, ¿no? De la pasión, es la pasión histórica de Cristo que está presente en distintos momentos, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad. Y es abrazar la cruz, pero también abrazar la esperanza, abrazar la resurrección, ¿sí? Y creo que es la decisión que tomamos, sabemos que viene acompañada de la cruz, pero también sabemos que viene acompañada de la luz, de la resurrección. Buenísimo. El año pasado con la pandemia, ¿no te vino la tentación de decir, ¿para qué te metés? Pero acá que te está pidiendo, bueno, es problema suyo. Y adentro tenías la pistola de tu conciencia por conocer a Jesús, y te dice, no, flaco, tuve hambre y vos me diste de comer. Etcétera, ¿no? Es decir, implica una fuerte decisión. Me encantó, Patricia, lo que dijiste, es una cruz, pero está llena de luz, o sea, es la vida, es el camino. Perdón, Paula. Que para mí esto de la decisión hace un tiempo que lo vengo rezando y lo vinculo con la libertad. La libertad. Y lo vinculo con los adolescentes, que a veces sienten que seguir a Dios es estar preso en cosas rígidas. Y él es súper posmoderno, ¿no? Se adapta a un adolescente que busca libertad. Y la última vez que hice ejercicios me quedó la imagen de Dios y de los ángeles esperando esa respuesta de María en la Anunciación. Y pienso lo que viven hoy un montón de chicas, ¿no? Que pareciera que el no basta, y que el sí no basta, y que los adolescentes empatizan con eso. Entonces me gusta pensar que pueden encontrar a Dios ahí, en esa libertad. Digo, Él nos quiere libres. Y me parece que es una forma de llevarlo al aula, de invitar a Dios al aula. Está muy lindo, está muy lindo. Nos quiere libres y comprometidos. Libres y comprometidos, digamos, ¿cierto? Sí, es bueno. Por eso decía esta chica, seguir a Jesús es una decisión. Realmente. Y yo quería aportar, si me permite, que cuando uno decide y seguir, se hace muy fácil en el aula hacer testimonio de Jesús. Parece que las palabras brotan solo cuando uno necesita dar un testimonio. Es mucho más sencillo, si uno ha tomado la decisión, trabajarlo en el aula. Es una experiencia increíble. Qué lindo, sí, realmente es gozoso. Jesús es gozoso. ¿Sí? Jesús no lo dijo, pero yo soy la alegría, digamos. Entonces dijo, mi alegría sea desbordante, ¿no? Seguir a Dios es un desafío. Compromiso de elegir el camino de seguirlo en las acciones que realizamos a diario. Una decisión que hay que bancar y llevar adelante más allá de las piedras del camino. Poder encontrar a Jesús en la experiencia por más mínima que parezca. Está bueno. Volvemos al yugo, gente. Acá está el yugo, miren. Conocer a Dios es una decisión. Una decisión. Muy lindo y muy rico lo compartido. Porque el conocimiento del Señor nos lleva a la acción. Viste que San Ignacio nos hace pedir en la segunda semana de ejercicios y en la oración inicial es la misma petición siempre. Señor, dame la gracia de conocerte internamente. Para que conociéndote más te ame y amándote más te siga. Para Ignacio, seguir y servir son sinónimos. ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento para San Ignacio? El conocimiento bíblico, que es lo que estamos haciendo acá. El conocimiento bíblico es conocer a una persona. A las personas no las conoces estudiándolas, sino viviendo con ellas, digamos, ¿no? Ahora, el que puede compartir algo de la vida con Jesús, con el contexto y la experiencia,
se le entra a calentar el corazón, como a los discípulos de Maús, y uno se enamora. Dios dice que seduce, lo dice, creo que Jeremías, me has seducido, Señor, y me dejé seducir. ¿Sí? Dios es fascinante, creo que todos tenemos experiencia de lo que decía la cruz nos lleva a la luz. La luz de Jesús es droga. O sea, es algo muy placentero. Por supuesto tiene su parte de cruz, su compromiso, su exigencia, lo que sea, pero vos tenés experiencia que cuando estás con Jesús te enamorás. Y lo más lindo que nos puede pasar en la vida es enamorarnos. Es decir, ahí todos los juguitos del cerebro se nos acomodan, digamos, ¿no es cierto? Y salen los juguitos más sabrosos, ¿no? Amar. El conocimiento nos lleva a un afecto a Jesús. Y el afecto nos lleva a seguir, a estar con. Cuando vos querés a alguien, cuando vos conocés a alguien interesante, lo querés. ¿Y qué querés hacer? Estar con esa persona, ¿no? Bueno, esto es el conocimiento del Señor que nos lleva a la acción y que nos tiene que traducir en un modo de vivir. Ustedes dijeron los pequeños gestos cotidianos, o el saber decir, mira, esto es así, ser cristiano, ser testigo, lo que decía ahí muy lindo Mauro, digamos, ¿no? Son valores, son creencias, son afectos. Entonces el conocimiento del Señor tiene que llevar a eso. No hablamos del conocimiento del Señor como algo teórico, lo que sea, sino algo que pasa del corazón, la cabeza a las manos. A ver si quiere pasar. Ahí está. Evaluación. La gran pregunta. Este aprendizaje, nosotros estamos hablando de aprendizaje, ¿eh? Tu aprendizaje de lengua matemática vos lo evaluás, ¿no? ¿Y cuánto aprendió el chico? Bien. Este aprendizaje que queremos proponer, digamos, ¿cierto? Que proponerlo que está en el colegio se trabaja. ¿Se puede evaluar? Y ahora vamos a dejar abierto el micrófono. ¿Se puede evaluar? Vos presentarte las bestias que tenés delante, tu aula. ¿Sí? Imagínate, composición del lugar, el aula. Mirá los animales que tenés ahí adelante vos. Los chicos, digamos, ¿cierto? ¿Podés evaluar en ellos el conocimiento del Señor? Yo les doy la respuesta por anticipado, sí y no. Ahora comentamos. Sí, se puede. Por ejemplo, hay gestos en la tramitación de los conflictos. Hay un modo de tramitar los conflictos entre los adolescentes que puede ser destructivo, y si yo amo a estos adolescentes y con ellos ejercito la tramitación de los conflictos desde el amor a Cristo y a Jesús y a Dios, seguramente va a ser muy distinto si en la tramitación de los conflictos con mis padres o con ellos mismos yo no fui el ejemplo o no tomé el camino que hubiera tomado más constructivo. Y no, porque nunca en educación trabajamos para lo inmediato. Seguramente habrá un modo posterior en que el espejo de esto que ocurrió cuando apenas estaba en el primer año demuestre que ese conocimiento está. Desde la fe yo voy a trabajar para tener alguna noticia de que esto en el futuro sucede. Está bueno. Está bueno, está bueno. Te marcaste como, lógicamente diríamos, un indicador, digamos, ¿no es cierto? Que es, bueno, el modo como resuelve los conflictos, sí. Es un modo, sí, incorporó, ¿no?, los aprendizajes del modo de Jesús. Muy bueno. Sí. ¿Qué más? ¿Quién está a favor de que no se puede evaluar? Diga por qué, y es correcta la respuesta, ¿eh? Porque uno no sabe internamente lo que le pasa realmente. Por eso no se puede evaluar. Uno no sabe realmente qué le pasa adentro. Te pueden farolear los chicos, te pueden mentir, digamos, pueden vender humo. Puede ser. Sí, sí, sí. También, Leo, se puede evaluar, digamos, podemos evaluarlo por ahí si vemos un cambio de actitud en el chico, que salga de manera natural, es decir, como que hizo unos ejercicios espirituales y después hay como un pequeño cambio, por lo menos. Sí, está bueno. A veces uno ve, digamos, ¿no es cierto?, que viene un chico a un retiro y, bueno, ¿para qué le pasó a este chico? ¿Le lavaron el cerebro? No, capaz que tuvo un encuentro con Jesús, digamos. Bueno. Yo creo que uno observa de los alumnos el espíritu, ¿no? Con qué espíritu se mueve, con qué espíritu reacciona, con qué espíritu se manifiesta con los demás. Ahí eso es lo que podemos observar y evaluar en cuanto al quehacer en las clases. Si bien uno sabe que se puede ocultar, yo creo que en nuestros colegios tenemos una situación muy, muy rica que hacían los alumnos el año pasado, no lo pudieron hacer, que son los campamentos. Uno puede tener una máscara un tiempo, sostenerla un tiempo, pero en el campamento eso se derrumba.
en el compartir, en hacer cosas en equipo, trabajos para el otro. Ahí uno muestra el espíritu, no se puede esconder. Yo creo que quizás, bueno, en los profesores que hacen los campamentos ven y ven se ve ese trabajo, y ahí donde uno acciona, ¿no? Sobre qué grupos hay que, y las cosas que le suceden también a los chicos, ¿no? ¿Por qué tienen ese comportamiento? ¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué no trabajan en lo comunitario, sino trabajan en lo individual? Bueno, ahí se muestran muchas cosas. Como también, por supuesto, en los ejercicios espirituales, como decía Camila también, viajamos a las experiencias de los chicos cuando hacen la peregrinación. Yo creo que eso es, la Virgen de Itatí es una experiencia tan rica que bueno, ahí se palpa, y yo creo que está ahí, ¿no? En el espíritu del chico, donde se puede evaluar. Y está bueno, fíjate, de verdad, en la convivencia se puede ver, Dios es amor, empatía, acción, en situaciones donde puedan ponerse en el lugar de otro, ser compasivo y comprometido con el compañero. Vos ves un chico que realmente es empático, que se pone en el lugar del otro, o decís, bueno, absorbió, digamos, ¿no? Se puede valorar cada gesto, cada expresión. Exactamente. Por ahí es más fácil evaluar el sí, ¿no? Porque a través de las acciones uno puede detectar, ¿no? Esta actitud de ser solidario, de preocuparse por el otro, y el que está por ahí retraído, a lo mejor no sabemos bien qué es lo que está pasando. Parece, me ocurre que es más fácil evaluar el sí, a lo mejor, ¿no? Y está bueno. Sí, perdón. No, una acotación también. Vos hoy nos preguntaste, ¿no? ¿En qué momento de nuestras vidas habíamos sentido la presencia o la no presencia o el y cuando lo hicimos, ¿qué tuvimos que hacer? Es mirar, examinar y evaluar. ¿Sí? Hemos evaluado la presencia de Dios en nuestra vida y en qué momentos ha estado fuertemente presente, y esa presencia fuerte, evidentemente, alguien, además de nosotros, la puede haber percibido. Entonces, otros pueden percibir nuestros cambios, así como nosotros también los percibimos. Entonces, esta idea de que lo que aprendemos, este aprendizaje, puede ser evaluado en tanto y en cuanto se manifieste. Entonces, me parece que ahí la riqueza está en presentar estas propuestas que puedan tener cosas en donde se puedan concretizar, ¿no? Que pueden ser evidentes. Eso nos da la riqueza, la riqueza de proponer experiencias que nos permitan descubrir aprendizajes, fomentar aprendizaje, ¿no? Y está bueno. Allí yo rescataría de lo que dijiste, Marcelo, y un poco lo de todos, digamos, ¿cierto? Que hay un crecimiento en todo ser humano, digamos, ¿cierto? Y en el conocimiento del Señor también se puede ver un crecimiento. Y ese crecimiento será, con lo que escribió alguien por ahí o dijo, con esos cambios paulatinos, ¿sí? Es decir, que nos llevan a los gestos y a vivir los valores, digamos, que nos ha inculcado Cristo, digamos, ¿no? ¿Sí? Está bueno eso. Yo daría una pequeña reflexión. Conocimiento del Señor es conocimiento de un ser humano, de una persona, que es humana y divina, digamos, ¿no? Entonces, la evaluación habla del conocimiento de esa persona. Es decir, ¿cuánto conoces a tal ser? Y por otro lado, nosotros sabemos que la experiencia nos lleva a la acción, eso se trasluce en el compromiso, que el verdadero conocimiento del Señor nos lleva a las acciones. Es lo que ustedes están señalando, o sea, verlo en las actitudes, en los cambios, digamos, ¿cierto? Con qué espíritu se mueven, qué gestos tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como que hay, a ver si me puedo hacer entender, conocimiento de una persona. Yo conozco a Jesús, el ser Jesús, y por otro lado, yo conozco porque hay cambios en mi vida. ¿Sí? Es decir, porque trato de comprometerme, de ser testigo, etcétera, etcétera. Muy rico, muy rico. Se puede evaluar sí y no. ¿Cómo se propone? Se propone con el método del examen ignaciano, digamos, ¿cierto? Que es, Marcelo lo dijo, bueno, descubrir, digamos, evaluar la presencia de Dios en mi vida, ¿sí? Es decir, ¿cómo estuvo Dios presente? Entonces, vos, por ejemplo, si tuvieras que poner en el boletín de calificaciones, en la libreta de calificaciones, una calificación sobre el conocimiento del Señor, ¿cómo haces? Como alguien dijo, no sabemos lo que pasa en el interior, y yo no soy nadie para decirte, vos tenés 4 en conocimiento del Señor, vos tenés 5, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una autoevaluación del mismo niño, del mismo estudiante, acompañado. Por supuesto que puede haber indicadores, orientadores o cosas por el estilo, digamos, ¿cierto? Viene un chico y dice, yo lo conozco a Jesús y lo amo profundamente. Sí, pero sos un gran bando con tus compañeros, digamos, ¿no?
¿Qué te parece? Entonces, la autoevaluación acompañada puede llegar a hacer una evaluación. ¿Sí? Una evaluación objetiva, digamos, objetiva entre comillas, es decir, escrita por lo menos, que donde puedas poner algo, digamos, ¿no? Hay que hacerlo o no hacerlo, está en discusión. Pero, digamos, ¿para qué le sirve a un chico, por ejemplo, llamarlo y decirle, che, ¿cómo estás conociendo a Jesús? ¿Vos crees que va? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. ¿Te sirve para algo? Revisar tu vida y evaluar la presencia de Dios. Que sí, para tomar mayor conciencia de que está bueno. Un aprendizaje que es central, ¿sí? Etcétera. Bien, algunas pistas muy sencillas. El examen ignaciano se puede hacer, lo que están haciendo ustedes, la pausa ignaciana, digamos, en una semana o en el día o lo que sea, te ayuda a ver a Jesús actuando en la vida. Viste que vivir con alguien es lo que te hace conocerlo, digamos, ¿no? Entonces, si yo vivo con Jesús, que hoy a la mañana pude desayunar y sé que Jesús fue el que actuó, lo conozco. Padre que alimenta, protege, que me ilumina, que me corrige, que me previene, que me muestra el camino, que confirma, que me perdona, que ama, etcétera, etcétera. Es decir, cuando vos haces el examen de tu día, vos te das cuenta que Dios, mirá lo que estuvo haciendo conmigo. Y ahí lo vas conociendo al Señor, ¿sí? El examen ignaciano. Pero después se pueden hacer evaluaciones. Esto es de la oración ignaciana, digamos, ¿no? Sí, pedí conocer, amar y seguir. Pero no puedo aplicarlo, por ejemplo, si yo termino una unidad didáctica y hago una evaluación más de metacognición, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué aprendí de nuevo? ¿Cómo aprendí esto? ¿Qué me costó? ¿Qué es lo que más disfruté? ¿Para qué me sirve para la vida? Es decir, aprendí el teorema de Pitágoras o las guerras púnicas o no sé qué cosa. Pero también puedo preguntarle, ¿en esto conocí? ¿Te parece que conocí algo nuevo de Jesús? Por supuesto que hay contenidos que son más fáciles y otros que no, digamos, ¿no? ¿Podés pensar un poquito qué tiene que ver Jesús, por ejemplo, con las estrellas? Con el sistema, o con un, ¿cómo se dice? Con un ecosistema. ¿Dónde sentí más amor? El amor es Dios, ¿no? Entonces quizás en ese conocimiento nuevo que adquirí, digamos, del teorema de Pitágoras, sentí más amor no sé de dónde. ¿Y a qué me invita? Quizás a confirmar algo que estoy haciendo bien o a pequeños cambios. Gente, todo esto puede resultar muy teórico, y es teórico, ¿no? Un poquito. Pero sospecha, no me lo vas a decir así que quédate tranquilo, sospecha. ¿Vos te animás cuando terminás una unidad didáctica incursionar por algo así? Terminaste una clase de educación física, un estímulo, o terminaste tu clase de historia, o la seño de jardín terminó un módulo de tal cosa. ¿Puedes llegar a pensar eso? Si mi misión en el colegio es evangelizar y favorecer que conozcan a lo más hermoso que hay en el universo, que es el Señor, ¿puedo dedicar un momento para algo de esto? Termine, Señor. Preguntas finales. Si querés sacarle foto. ¿Cómo pensás la relación que tiene el itinerario formativo con una clase de unidad didáctica para realizar la síntesis fe-cultura? Si estás en el nivel inicial hasta tercer grado es este. Cuarto hasta final, de primaria es este. Primeros años de secundaria son estos, y últimos años de secundaria son estos. ¿Qué relación tiene esto con un tema que vos vas a dar? Es un modo de mostrar de mi materia algo de la persona del Señor, alguna característica, valores, modo de proceder, interpretación de la realidad a la luz del Evangelio, etc. Segunda preguntita. Mirando tu modo de proceder, de relacionarte con los alumnos, compañeros, con Dios, con los demás de la naturaleza, ¿podés decir que traducís a Cristo? Como decía Mauro, que soy testigo realmente de lo que creo y de lo que amo. Y te dejo un ratito, vamos a poner sin música, esta canción que es tu modo de proceder. Para leer, cada uno lo lee personalmente.
Bien, este cantito lo pueden googlear, está muy bueno, seguramente lo conocen, hay algunos alumnos que lo cantan lindísimo ahí. Está muy bueno para hacerse una especie de examen de conciencia, un plan de ruta o lo que sea, ¿no? Nos ilumina, digamos. Bien, y a ver si quiere, ahí está. Trabajo práctico, gente. Saben que vamos a ir armando este plancito de formación con algún tipo de trabajito práctico para cada modulito, digamos, ¿no? Como les mostré al inicio. La idea es que tengan una certificación. Al tener la certificación de RAUCI, estamos gestionando, si Dios quiere, la certificación en la Católica de Córdoba, ¿sí? Pero bueno, está un poquitito verdolaga eso, o sea que no hagamos demasiadas ilusiones, pero por allí nos sirve, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que puedan hacer un trabajito práctico, que todos los trabajos prácticos son bastante existenciales, es decir, como para que reflexiones vos en la vida. Después... Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Bueno, con música se reza el doble, ¿no? Nos queda, bueno, tu bendición, Padre, porque sos el único jesuita que quedó por acá, me parece. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sus familias y todas sus comunidades, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias por la paciencia, el aguante, heroico lo suyo. Vamos nomás, vamos que nos espera un año muy interesante. Dios los bendiga, gracias. Muchas gracias.